Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Estamos aquí con otro fondo, estamos en otro lugar. Agradecido a Dios porque podemos continuar con este maravilloso libro de Proverbios, aunque estuvimos un tiempo sin transmitir. No significa eso que hayamos estado eh, inactivos, pero sí haciendo otras cosas. Así que sin más, vamos al proverbio que nos toca hoy y el título del mensaje de esta enseñanza, de esta reflexión, es que no se vea no significa que no exista. El título de esta reflexión refiere al mundo invisible, a lo creado por Dios, pero que nuestros ojos no ven. Lo primero que debemos entender es que no hay nada que el Dios eterno no haya creado, sea visible o invisible. Así lo declara Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. En una reflexión mucho más profunda, que es lo que no vamos a hacer ahora, simplemente nos vamos a abocar a este proverbio. Pero sería muy bueno poder comprender la profundidad, la magnitud de estas palabras de Pablo, de aquellas cosas que no se ven, las que se ven y las que no se ven. Porque hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades que ni siquiera nosotros todavía las entendemos ni las conocemos y que todas se van a dar a conocer en algún momento. En el próximo proverbio que analizaremos aparecen dos términos que, aunque no se vean en el plano físico, están ubicados en el plano invisible y fuera de la atmósfera, ¿sí? Fuera de todo el dominio de la atmósfera. En lo que denominaremos segundo cielo. Todo esto está ubicado en el segundo cielo. Recuerden que el segundo cielo es el cielo que se ve de noche, que de día es invisible, pero de noche se ve y se puede contemplar. Así que ese es el segundo cielo. El primer cielo es el que vemos de día, el segundo cielo es el que vemos de noche y el tercer cielo es el que vemos por fe descrito en la Biblia. Hay constelaciones que guardan secretos que solo la Biblia revela. Y veamos qué dice Proverbios 15:11, que es el que nos corresponde hoy. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Yahvé. Cuanto más los corazones de los hijos de los hombres. Aunque el proverbio nos quiere mostrar que está todo desnudo delante de nuestro Dios, nos está dando una idea de dos potestades invisibles a los ojos humanos. Invisibles digo porque la situación, el lugar es invisible, es espiritual, pero que están ubicados en lugares en que el hombre ya los ha, por medio de magníficos telescopios, ya los ha visto. El creador del universo dejó escrito el plan completo de redención, el evangelio del ungido, la historia divina en los cielos. Desde Génesis 1:1 en adelante encontramos detalles sobre las cosas invisibles que son asombrosas. El proverbio que estamos analizando hoy nos muestra dos lugares invisibles, creados por Dios, que luego se convierten en forma de castigo eterno para el ser humano perverso y corrupto si no se arrepiente. El Seol y el Abadón son dos potestades
demoníacas, una ubicada en una constelación llamada Cetus, o monstruo marino, que se conoce en hebreo como Sheol o Hades en griego. Sabemos que la mitología griega y la mitología romana son potestades o autoridades o semidioses, pero que en realidad eso tiene que ver con las constelaciones que están puestas allí en los cielos, de las cuales habla mucho, por ejemplo, Job, habla mucho Salmo 19 y en otras partes también. Así que tenemos el Sheol, por un lado, y el otro es un principado conocido como Abadón, que en hebreo es Apolión, Abadón en hebreo o Apolión en griego, que significa destructor. La palabra Apolión en griego significa destructor. Según Apocalipsis 9:11, donde describe a este ángel, sobre ellas, dice Apocalipsis 9:11, sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego tiene por nombre Apolión. Y esta palabra Apolión significa destructor. Y la palabra Abadón, lo vamos a ver ahora, es un ángel del abismo al que Dios autoriza para castigar a los perversos. Abadón, destructor, deriva de Abad, destrucción, que también es del hebreo. Abad es destrucción en hebreo. Y es una potestad del infierno. Job 31:12 dice, un fuego que consume hasta el Abadón y que arrancaría de raíz mis cosechas. Tenemos que comprender lo siguiente. Aunque los escritores del Viejo Pacto hablan de Abadón, hablan de ellos como un lugar, pero vemos por Apocalipsis que es una autoridad que será soltada en el último tiempo. Allí en el libro de Apocalipsis será soltado. ¿Para qué? Para precisamente destruir una parte de la humanidad. El Sheol es el lugar de sepultura, ya hemos hablado de esto en alguna otra oportunidad, es el lugar de sepultura tanto como el lugar de castigo separado de la presencia de Dios. Deuteronomio 32:22 dice, el fuego de mi ira será inflamado y abrazará hasta las profundidades del Seol. Recuerden que dice, abrazará hasta las profundidades del Seol. Esto no ha sucedido todavía, sucederá en un futuro cuando tanto el Seol, tanto el Hades, como la muerte, todo será echado en el final de los tiempos al lago de fuego, o llamado también Gehenna. Sheol significa sepulcro, también significa sepultura, infierno, inframundo. Es decir, es un lugar en que las personas descienden a la muerte. En Génesis 37:35, Jacob habla del Seol como la sepultura. Lo mismo en Génesis 42:38, en 44:29 y 44:31. Allí simplemente Jacob se refiere a la sepultura no como un lugar de castigo eterno. Sin embargo, más adelante, sí habla del Seol como un lugar de castigo, por ejemplo, en Números 16:30, en Números 16:33, en Deuteronomio 32:22. Vamos a Números 16, vemos en 16:30, Números 16:30, vamos a ver qué nos dice allí. 16:30 dice, pero si Yahvé crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron
a Yahvé. Y 16, vemos también en 16:33, que nos dice, y ellos descendieron vivos al Seol con todo lo que poseían, y los cubrió la tierra, y desaparecieron del medio de la congregación. Bien, también lo tenemos esto también tenemos esto en Deuteronomio 32:22. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 32:22. Deuteronomio 32:22 dice: el fuego de mi ira será inflamado y abrasará hasta las profundidades del Seol. Eso es lo que habíamos leído anteriormente. Y también, esto lo vemos en 1 Samuel 2:6, Yahvé hace morir y también da la vida. Él hace bajar al Seol y también hace subir. En este pasaje podemos ver que el Seol puede verse como el hoyo de la sepultura, tanto como el hoyo de la sepultura, como un gran agujero negro en el espacio exterior. Tenemos un relato en la Biblia que ha traído no poca controversia entre los estudiantes y traductores de las Sagradas Escrituras. La historia se encuentra en el libro del profeta Jonás y se trata de un relato enigmático en el que un monstruo marino se traga al profeta. Recuerden, el monstruo marino, que algunos lo traducen como la gran ballena, porque así lo llamaban en el mundo árabe, ¿sí?, a esa constelación llamada la gran ballena, pero en realidad esa constelación se llama la constelación de Cetus, ¿sí?, o Ketos en griego. Y la historia se encuentra en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 17 al 2:10. Observen ustedes qué maravilla es esto, porque en algún momento voy a hacer un estudio un poco más profundo sobre este libro y sobre el relato de Jonás. Pero ahora quiero leerles solamente esto y observen ustedes lo que está sucediendo aquí. Esta historia se encuentra en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 17 al 2:10. 1:17 dice: y preparó Yahvé un gran monstruo marino. Esa palabra monstruo marino es la palabra hebrea cetus, o en el griego ketos. Y esta historia dice así: y preparó Yahvé un gran monstruo marino que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Yahvé su Elohim desde el vientre del monstruo marino y dijo: en mi angustia invoqué a Yahvé y él me respondió. Desde el vientre del Seol pedí socorro y tú escuchaste mi voz. ¿Por qué dice del vientre del Seol? Si él estaba en el vientre del monstruo marino de Cetus. Porque el Seol es una gran estrella que se llama el vientre del monstruo marino o el vientre del gran pez. Dice: me arrojaste a las profundidades del corazón del mar y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este monstruo marino, este Cetus, se encuentra justamente en una constelación llamada Ae, el agua, o llamada el mar. Eso lo pueden encontrar ustedes en Google. Y este monstruo marino está entre las constelaciones que son las constelaciones de agua, ¿sí?, como Acuario, como Piscis, o los peces tomados de la cola, y esa constelación está en esa constelación llamada el mar. Me dije: desechado soy de tu presencia, en esa desesperación, ¿sí? Desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Dice,
Él tenía el deseo de volver a Jerusalén, donde estaba la casa, ¿no? Donde estaba el templo. Pero esto es mucho más profundo. Solamente ahora estoy haciendo un recorrido muy por arriba. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Las aguas me envolvieron hasta el alma. ¿Y cómo puede ser que el agua lo envolvió hasta el alma si el alma no puede ser envuelta por el agua? ¿Qué sucede? Dice, el abismo acuoso me rodeó. Recuerden ustedes que Génesis 1:1 habla del abismo acuoso, ese abismo en el que cayó este pedazo de tierra cuando se desprendió de la tierra, de la gran tierra, de la tierra original de Génesis 1:1, aquella tierra enorme, enorme como todo este universo, se desprende esta tierra, que es la tierra de Génesis 1:2. Entonces, este abismo acuoso que envolvía la tierra fue separado y puesto lejos de esta tierra. El abismo acuoso me rodeó, dice, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, es decir, a los cimientos de las montañas, la tierra echó sus cerrojos para siempre tras de mí. Pero tú, oh Yahvé, Elohim mío, es decir, Dios mío, sacaste de la fosa mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Y él no está hablando, la santa casa que él está hablando no era la santa casa que estaba en Jerusalén, el segundo templo. Su santa casa es su santa presencia allí en el tercer cielo, donde solamente se puede llegar por fe, donde solamente podemos verlo por fe. Recuerden que el segundo cielo, que es el que se ve de noche, termina donde comienza el tercer cielo o la habitación de Dios, que solamente la podrán ver los creyentes, los santos creyentes, es decir, los que creen en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, y serán salvados para poder entrar en aquel lugar. Dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa, es decir, que hasta la presencia misma de Dios llegó la oración, el pedido de auxilio, de socorro de este profeta. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de tu misericordia, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí, la salvación es de Yahvé. Dice esto, en el 2:10, entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra, es decir, lo vomitó cerca de la tierra de Nínive. Ahora bien, tengo que explicar un poquitito esto, porque mientras cuando Jonás es tragado por ese enorme monstruo marino, que no se conoce qué clase de monstruo marino, pudiera ser una ballena, pero no hay forma de saber eso porque este monstruo marino fue preparado precisamente para que tragara a Jonás, y es muy probable que ese monstruo marino haya venido de las profundidades del mar, de las profundidades. Recuerden que hay lugares donde todavía no se conoce ni la fauna ni la flora marítima o del océano, de la profundidad del océano. Así que significa que este monstruo tragó a Jonás. Jonás estuvo en el cuerpo de Jonás. El cuerpo de Jonás estuvo en el vientre de ese monstruo marino 3 días y 3 noches. Pero su alma se separó. Y su alma fue precisamente a ese Hades o a ese Seol, que es el lugar de los muertos separados de Dios. Pero ¿por qué Dios permitió esto a su profeta? Porque su profeta necesitaba entender lo que sucedería con esas 120,000 personas a las que Jonás tenía que ir a predicarles, a anunciarles el arrepentimiento que Dios les estaba dando una única oportunidad.
para que estos 120.000 ninivitas se arrepintieran. Y si no se arrepentían, ese era el lugar, es decir, ese lugar alejado por una eternidad, por toda la eternidad de Dios, iban a ir a parar. Entonces Jonás tuvo que ir a ese lugar para entender por qué Dios le estaba diciendo o lo estaba mandando a que les anunciara el arrepentimiento a estos 120.000 ninivitas. Porque a ese lugar, al mismo lugar donde había ido a parar, a esa constelación de Cetus, donde está el vientre del gran pez, donde está el Seol, ahí va a ir a parar esta gente. Y toda persona que no se arrepiente, ese es el lugar que le espera, a lo que nosotros comúnmente llamamos el infierno, que es el Seol, es el Hades, es el lugar de castigo eterno para todos aquellos que viven su propia vida sin arrepentimiento y rechazando la salvación de Dios. Entonces Jonás tenía que ir a ver ese lugar, Dios tenía que mostrarle ese lugar para que supiera a dónde iría a parar esa gente si él no les anunciaba el mensaje que les estaba diciendo de arrepentimiento, para que esa gente se arrepintiera y no fuera a ese lugar. Porque lo que Dios quería, era precisamente que esa gente se arrepintiera. Por eso dice, los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de tu misericordia. Y él está hablando precisamente de esos 120.000 ninivitas que estaban yéndose rumbo al infierno si no se arrepentían. Y dice, pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza y cumpliré lo que prometí. La salvación es de Yahvé. En el mismo momento que él se arrepiente y dice, cumpliré lo que prometí, la salvación es de Yahvé, es decir, la salvación es de Dios, entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. En el mismo momento en que Dios le daba la orden a ese monstruo marino que había tragado a Jonás, donde estaba el cuerpo de Jonás, en ese mismo momento él le daba la orden a ese monstruo marino, pero también daba la orden al Seol, al vientre del gran pez, a esa constelación, que soltara el alma de Jonás. Y el alma de Jonás se volvió a unir al cuerpo de Jonás y el cuerpo fue vomitado de la boca de ese monstruo marino. Y así es como cuando el alma se separa del cuerpo, el alma, recuerden que el alma es eterna. El cuerpo se muere, se va a la sepultura, lo único que quedan luego son los huesos, y luego también con los años los huesos desaparecen, pero el alma es eterna, el alma va al cielo o al infierno según lo que haya decidido el hombre en esta vida. Si el hombre decidió rechazar a Dios completamente, si el hombre decidió no creer en Dios, entonces este es el destino eterno que le toca. Cuando el hombre se arrepiente, confiesa a Dios y confiesa que Dios es su Salvador, entonces su alma es salvada precisamente de ese lugar y el destino eterno cambia. ¿Ven? Entonces dice, Jonás estuvo físicamente muerto 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez o monstruo marino, pero su alma estuvo en el Seol, es decir, en el lugar que los muertos están separados de Dios eternamente. Jonás relata en su libro, Jonás, el libro del profeta Jonás, relata su estadio como si hubiese permanecido en el vientre del monstruo marino, pero su alma navegó hacia las profundidades de la constelación llamada Cetus. Debemos recordar que Jesús les dijo a los fariseos que la única señal que les daría para que descifraran era la señal de Jonás, Mateo 12:40. Y observen ustedes esto. Mateo 12:40 es la única. Cuando los fariseos, es decir, los religiosos de ese momento,
le dicen, le preguntan, le dicen, ¿cuál es la señal que nos darás? Jesús les dijo, hay una sola señal que les voy a dar, hay una sola señal que les voy a dar, y es la señal del profeta Jonás. Jonás en Mateo 12:40 dice, miren, dice, entonces algunos de los escribas y fariseos le replicaron diciendo, Maestro, deseamos verte una señal. ¿Una señal de qué? De que él era el Hijo de Dios. Pero él respondiendo les dijo, una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Es decir, les estaba dando un código para que ellos descifraran, para que ellos vieran la historia del profeta Jonás, que era su propia historia, porque el libro del profeta Jonás era conocido entre todos los hebreos, era muy conocido, y esta era la única señal que les iba a dar. Dice, porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Recuerden, Jesús, ¿cuántos días estuvo sepultado? Estuvo en la sepultura antes de su resurrección. Estuvo 3 días y 3 noches. ¿En el corazón de la tierra? Sí, simplemente en una pequeña sepultura que José de Arimatea les había prestado para que lo sepultaran. ¿Es ese corazón de la tierra? No, señores, el corazón de la tierra es precisamente ese lugar alejado donde él estuvo 3 días y 3 noches y fue a anunciarles su muerte y su pronta resurrección. Y fue también al seno de Abraham, allí a liberar a los que habían quedado cautivos antes de la crucifixión. Recuerden que muchos murieron por fe en la resurrección que habría de venir. Nosotros tenemos fe en la resurrección que ya sucedió. Ellos eran creyentes mirando la cruz en perspectiva. Nosotros vemos la cruz en retrospectiva porque esto sucedió hace casi 2000 años. Entonces la única señal que Jesús les iba a dar a estos incrédulos era la señal de Jonás. Ellos tendrían que descifrarla. Si ellos descifraban el código Jonás o la señal de Jonás, ellos sabrían lo que habría de suceder con Jesús en su muerte en la cruz, su sepultura, 3 días en la sepultura, y su resurrección cuando el Padre lo resucita de entre los muertos. Así como Jonás fue devuelto a la vida porque Dios dio la orden al monstruo marino que lo soltara, así Dios dio la orden para que su hijo resucitara y saliera de ese lugar y volviera a la vida. ¿Ven cómo coincide el código Jonás o cómo coincide la vivencia de Jonás con lo que pasó con el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque precisamente Jesús fue a aquel lugar que es el lugar donde todo el mundo incrédulo, perverso, y Jesús les dice generación malvada y adúltera. Le dice generación malvada y adúltera. ¿Cuál era la generación malvada y adúltera? Esa, la de los fariseos, la de los maestros de la ley, la de los escribas, porque ellos teniendo la ley condenaban a la gente, ¿sí? Y Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar el mundo. ¿Ven ustedes? El código Jonás, ellos no pudieron descifrarlo, pero nosotros lo estamos descifrando hoy, porque ese es el lugar donde Jesús fue, al mismo lugar donde Jonás había ido. Entonces Jonás relata su estadio y Jesús toma el relato de Jonás y lo toma y lo muestra como lo mismo que iba a suceder en su vida.
Aunque es una historia muy profunda, y yo en algún momento le voy a dar la profundidad a la historia misma de Jonás, hoy simplemente mencionamos que el Seol, en hebreo, es el lugar de los muertos y no siempre se menciona como un hoyo profundo en algún lugar del espacio, como es el vientre del monstruo marino, donde en realidad se encuentra el Seol. En el pensamiento hebreo, el Seol era simplemente la sepultura porque no se tenía todavía el conocimiento, o por lo menos muchos de los escritores no tenían el conocimiento de ese lugar en el monstruo, en el vientre del gran pez. De hecho, vemos en las fauces del gran pez una estrella que se llama fauces abiertas, es decir, es como si por ese lugar entrara todo ser humano que va a la perdición. En el Hades, en el pensamiento griego, el Hades, ustedes pueden leer la historia o pueden leer pueden leer las historias que están que hablan del Hades, que hablan de los semidioses, y verán ustedes cómo coincide con mucho del relato bíblico. En otro video ampliaremos este estudio sobre la ubicación del Seol o Hades, pero para aclarar, debo decir que el Seol o Hades, lo que en español llamamos infierno o lugar de castigo para los opositores de Dios, incrédulos y perversos, no arrepentidos. En Romanos 2:5, miren ustedes, Romanos 2:5, van a ver ustedes, miren, Romanos 2:5 dice, o menosprecias, 2:4 dice, o menosprecias la riqueza de su benevolencia, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira e indignación a los que por rivalidad desobedecen a la verdad y son persuadidos por la justicia. Esto está hablando precisamente de ese lugar alejado eternamente de Dios. Esto no se ubica en el núcleo de esta pequeña tierra restaurada después de la caída en caos y vacío en Génesis 1:2. La tierra que se refiere Pablo en Efesios 4:9 es a las profundidades desconocidas para el hombre de la tierra original de Génesis 1:1. El vientre de Cetus originalmente quedaba muy cerca de las profundidades de la primera tierra, tan grande como este universo. Luego de la gran explosión de Génesis 1:2, o sea, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, sucede una gran explosión donde se desprende este apéndice, este pedazo de tierra. Este lugar, luego de la gran explosión, este lugar quedó extremadamente lejos porque la Tierra se achicó, pero la constelación Cetus y todas las constelaciones y estrellas conservaron su lugar. Recuerden que hay 88 constelaciones. Y todas tienen que ver con el plan de redención de Dios. Todas tienen un trazo y todas tienen un significado. No están allí porque sí nada más, sino porque ese es el pizarrón de Dios que Dios le dio a la humanidad para que lea. Luego la humanidad se alejó de Dios y siguió sus propios caminos. Pero en los cielos está escrito todo el plan de redención de Dios. Jesús hace mención de este acontecimiento porque el corazón de la tierra refiere tanto a lo físico, es decir, a la sepultura, como a lo espiritual, el alma, que es el verdadero yo. El ego es el alma, aquello que no muere. Es decir, cuando yo muero, mi alma no está muriendo, se está desprendiendo del cuerpo y yendo al lugar que le toque, sea, en mi caso, como creyente a la presencia de Dios, o al incrédulo alejado de Dios. Pero vean esto,
El alma no muere, el yo no muere, no se desintegra porque es espiritual, sino que va a su destino final, el descanso eterno en la presencia misma de su Creador, o a la condenación eterna. Ese es el Seol o Hades, a lo que llamamos comúnmente infierno, y esto no el lago de fuego que se abrirá al final del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, acompáñenme allí, Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, vamos a ver que ese es el destino final de todas las cosas. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. Ese es el Señor Jesús, juez de toda la tierra. Bien, juez de toda la tierra. Para eso Dios lo puso, Dios el Padre lo puso a Dios el Hijo como juez de toda la tierra. ¿Quién juzgará todas las cosas? Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo. Y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, es decir, unos libros fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían hecho, que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Lo leímos en Romanos 2:5, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí, en el juicio del gran trono blanco, solamente estarán todos los incrédulos, aquellos que rechazaron a Dios. Por eso dice muertos, grandes y pequeños. Y entonces ese libro, fueron abiertos varios libros, entre ellos los libros de los hechos o de las obras, pero el libro de la vida es el que se abre. ¿Para qué? Para que aquel que no está escrito en el libro de la vida, precisamente por su falta de arrepentimiento, será echado a este lugar. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él. ¿De qué mar está hablando? Precisamente, no está hablando del mar, del océano, está hablando de ese mar donde está ubicado este monstruo marino o este Cetus. Dice: y la muerte, una potestad, una autoridad demoníaca, porque la muerte es una autoridad demoníaca. Recuerden ustedes que cuando esa potestad viene a buscar a un ser humano, el ser humano no puede resistir a la muerte, al llamado de la muerte, si Dios no se lo permite. Cuando ustedes observan en sus vidas que pudieron haber muerto y no lo hicieron, pudieron haber desaparecido de este plano terrenal y no lo hicieron, y ustedes pueden reconocer: yo tendría que haber muerto allí, o por algo no morí, es porque Dios no permitió a la muerte llevarse tu alma. Dios no le dio permiso todavía a la muerte para llevarse tu alma. Sin embargo, Dios está dándote una oportunidad más para que puedas arrepentirte y confesar a Dios como tu Salvador. Dice: y la muerte y el Hades, fíjense, muerte y Hades, el Hades es el lugar donde van los muertos, y la muerte es la que lleva a las personas a ese lugar. La muerte y el Hades es como un matrimonio, inseparables. Donde está el Hades está la muerte, donde está la muerte está el Hades, porque la muerte se lleva a la gente al Hades, y el Hades es otra potestad donde recibe constantemente a los muertos. Dice: y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ya lo vimos en Romanos 2:5. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este no es el infierno. Este lago de fuego es el Gehenna, o el último lugar que será abierto. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el último lugar que estará abierto
precisamente hasta que cuando se terminen los tiempos, ese lugar mismo será sellado para siempre, desaparecerá para siempre, y ya no habrá más muerte, ni habrá más Hades, ni habrá más potestades demoníacas. Pero eso es una enseñanza para otro momento. Volvemos al proverbio que estábamos viendo, y este nos declara que el Seol, recuerden que es Proverbios 15:11, que el Seol existe, pero no se ve a ojo humano. Tampoco se ve el ángel del abismo, llamado Abadón. Y Job también habla de esto. Job 31:12 dice: un fuego que consume hasta el Abadón y que arrancaría de raíz mis cosechas. Es el fuego de la ira de Dios, pero que en un momento consumirá también el Abadón, pero lo que Job está diciendo, que ese fuego puede consumir el Abadón y que arrancaría de raíz todas sus cosechas, pero no ha sucedido todavía eso, sucederá más adelante. Una potestad de la muerte, que en griego se le llama Apolión, que significa destructor, al que Dios dejará suelto un tiempo para reinar sobre demonios que atormentarán a los seres humanos, según Apocalipsis 9:11. Miren ustedes lo que viene todavía en un futuro, lo cual nosotros aquí todavía no lo conocemos y Dios quiera no lo veamos. 9:11 dice, leo un poquitito antes para poder entender. Miren, dice 9:11, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Esa estrella es un ángel, ¿sí? A la que Dios le da la llave del pozo del abismo. Dice, y abrió el pozo del abismo y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo. Del humo salieron langostas, este humo son tinieblas o potestades demoníacas en millares, ¿no? En millares. Estas son cosas que todavía no han sucedido y van a suceder en un futuro no muy distante. Dice, y del humo salieron langostas a la tierra y le fue dado poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y le fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y le fue dado que no los mataran, sino que serán atormentados durante 5 meses, y su tormento es como el tormento de escorpión cuando pica el hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán, pero la muerte huirá de ellos. Fíjense ustedes, la muerte es una potestad, es una autoridad de las tinieblas. La muerte existe desde que el hombre pecó, después del huerto, en el huerto del Edén, Adán y Eva pecan, son expulsados del huerto del Edén. La muerte entra a la humanidad y junto con la muerte el pecado. Pero en esta ocasión, la muerte no tiene autorización de Dios para tocar a los hombres. Y los hombres serán tan atormentados que por 5 meses estarán buscando la muerte, preferirán morir antes que seguir siendo atormentados por estos demonios. Pero la muerte no tendrá autorización de tocarlos y de llevárselos, así que los hombres sufrirán 5 meses el tormento de estos escorpiones o estos demonios. ¿Ven? Aquí es la única vez en que la muerte y el Hades están separados, porque la muerte está buscando a la gente, la muerte no puede tocar a la gente y el Hades no puede recibir a la gente, porque la gente no estará muriendo, ¿sí? Por 5 meses no estará muriendo, la gente estará tratando de buscar la muerte, pero no podrán encontrarla, porque Dios ahora, en este castigo a toda esta humanidad perversa, corrupta, que es la humanidad de los próximos años, no les permitirá morir. Dice,
Tenían, dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla y sobre sus cabezas había como coronas, al parecer de oro. Al parecer, recuerden que Juan está viendo una visión y lo que él ve es una visión, no es literalmente que las coronas fueran de oro, sino que él las veía como de oro. Y sus caras eran como rostros de hombres. Tenía cabelleras como cabelleras de mujeres y sus dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas hechas de hierro. La voz de sus alas era como la voz de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Tenían colas semejantes a la de los escorpiones con aguijones y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellas, y acá viene lo interesante, sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego tiene por nombre Apolión. Recuerde que Apolión es destructor. El primer ay pasó, y aquí después de esto vienen aún 2 ayes, es decir, el ay es un grito profundo de dolor. Entonces, observamos ya para ir terminando. Job dice que ante él el Seol está desnudo y el Abadón no tiene cubierta. Eso lo podemos ver en Job 26:6. Y está diciendo exactamente lo mismo que dice el proverbio que habíamos visto. Ante Dios, estos no tienen tapa, no tienen cubierta, están desnudos. Así como el corazón del hombre está desnudo delante de los ojos de Dios, así el Seol y el Abadón están desnudos, no tienen cubierta. Sin embargo, para nosotros, para el ojo del ser humano, sí están cubiertos porque nosotros no vemos nada de eso y no tendríamos conocimiento de eso si no fuese por las Escrituras, si no fuese por lo que Dios nos declara a través de las Escrituras. Se ven las estrellas, se ven las constelaciones, se ven los lugares, pero no se ve la actividad invisible que hay detrás de esos, de las potestades demoníacas, ni de las almas que van al infierno. El Salmo 139:8 nos da la idea de la gran distancia que hay entre el cielo, es decir, la presencia misma del Creador, también conocida como tercer cielo, y el Seol, el lugar más alejado de la presencia de Dios. Salmo 139:8 dice así. Nos está dando una idea de lo lejos que está una cosa de la otra, es decir, el cielo del infierno. ¿Sí? El cielo del infierno. 139:8 dice: si subo a los cielos, allí estás tú. Es decir, cuando habla de los cielos, no está hablando del cielo, está hablando de los cielos. Es decir, primero, segundo y tercer cielo. Si subo a los cielos, allí estás tú, dice el salmista David. Y si en el Seol preparo mi lecho o preparo mi cama, allí estás tú. Nos está mostrando cuánta distancia hay entre el tercer cielo, la parte más alta del universo, contra el Seol, la parte más profunda del universo, la más alejada lo más alejado que puede estar de la presencia de Dios. ¿Ven? Es decir, cuando alguien va al infierno, va automáticamente a una eternidad lejos de la presencia de Dios. Nunca más habrá presencia de Dios en ese lugar. Clamará a la gente en ese lugar, pero Dios ya no los escuchará, porque tuvieron oportunidad en vida, no después de la muerte. Entonces nos da la distancia, ¿sí? En Proverbios 27:20 dice: el Seol y el Abadón no se sacian jamás. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Vieron ustedes que nosotros miramos constantemente, vemos constantemente y parece que nunca estuvieran satisfechos nuestros ojos? Bueno, así el Seol y el Abadón tampoco se sacian jamás de recibir gente que muere, ¿sí? Ese lugar no se sacia nunca. Esto es
como los ojos del hombre. Estos lugares sin duda reciben muertos todo el tiempo hasta que estas potestades sean absorbidas por el Gehenna o lago de fuego, y eso lo vemos en Apocalipsis 19:20 y en 20:14, que ya lo hemos leído. Para terminar esta breve reflexión, diré que es determinante para nuestras vidas tomar conciencia de que si estos lugares y potestades, dominios y autoridades extremadamente lejanos e imposibles de ver y entender para el ser humano delante de Dios están desnudos como todas las cosas, lo vimos en Job 26:6, cuanto más nuestros corazones, nada podemos ocultar, nada podemos esconder. Por tanto, siempre nos convendrá confesarnos delante de Él y mantenernos limpios en su presencia y dispuestos a hacer su voluntad. Esta es la reflexión que tenía para hoy, desprendida de Proverbios 15:11. Espero que esto nos llame a reflexión y que llame a reflexiones a todos los que escucharán estas palabras desde aquí en adelante y puedan ver que si crees en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, serás salvado por el Salvador de que vayas a una eternidad lejos o alejado de la presencia de Dios para siempre. Dios puede cambiar el destino de tu alma que se está yendo al infierno si no te arrepentís. Se está yendo a este lugar alejado, lo más alejado de las profundidades del universo. Y Dios puede cambiar ese destino eterno de perdición al destino eterno de salvación por medio de la confesión de tu boca y de tu corazón de Jesús como tu único y suficiente Salvador. Arrepentite de tus pecados, confesá a Jesús como tu Salvador personal y tu destino eterno cambiará para siempre. Y serás salvado para ir al lugar más alto que puede haber en el universo, que es la presencia misma de nuestro Dios y Salvador Jesús. Hasta aquí esta reflexión y nos vemos cuando nos veamos.